Y es necesario entender que la confianza es sinónimo de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos últimos cultos, el Señor nos ha estado hablando mucho de confianza. Cuando el Señor empieza a hablarnos a nosotros de confianza, significa que hay algo que el Señor está haciendo. Y hay algo que también el Señor quiere que usted sepa y usted entienda. Confiar es sinónimo de fe. ¿Cómo está su fe? ¿Su fe está cimentada en Jesús? ¿Su fe está capacitada para afrontar tormentas? ¿Qué pasó con los amenes? Porque la palabra me enseña que cuando el hombre tiene la fe puesta en Jesús, su casa está construida sobre la roca. Y puede venir cualquier tormenta, puede venir cualquier adversidad y la casa no se va a derrumbar. Pero el hombre que tiene una fe cimentada en la arena, cualquier tormenta tumba esa casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu fe? Le hago la pregunta de nuevo. ¿Cómo está su fe? Dios nos está llamando a nosotros a avanzar mirando al grande, al Señor Jesucristo. Los cultos anteriores el Señor nos ha estado hablando confiados en la seguridad de Dios. Yo estoy seguro bajo la sombra del Omnipotente. Yo siempre voy a estar seguro bajo la cobertura de Dios. También el Señor nos ha estado hablando en cultos pasados, confiando en el Dios invisible. Qué difícil es creer y confiar en el Dios que no ve. Por eso que a menudo el hombre y la mujer, cuando se desvía del Señor, busca ídolos, porque necesita ver con sus ojos al Dios que le va a responder. Pero el hombre de Dios ha aprendido a confiar en el Dios que no ve, pero está presente. Hoy yo quiero hablarle a usted el tema confiando en el Dios de los milagros. Es el título de hoy. Confiando en el Dios de los milagros. Eso lo vamos a estar basando en el libro de Salmos, capítulo 77, versículos 13 y 14. Confiando en el Dios de los milagros. Y hoy vamos a aprender algo rico, sabroso, que nos va a dimensionar y nos va a llevar a conquistar lo que aún no hemos conquistado. Cuando nosotros tenemos la confianza en el Dios de los milagros, no hay nada imposible que se ponga al frente que tú no puedas conquistar y triunfar. Por eso que yo te preguntaba, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza? Porque cuando tú confías en el Dios que provee la seguridad y confías en el Dios invisible, tú eres un candidato de ver los milagros en acción a favor de tu vida. Pero si eres un hombre que varía y una mujer que varía, no vas a ver los milagros a la magnitud que Dios quiere dártelo. En el libro de Salmos, capítulo 77, versículos 13 y 14, dice de la siguiente manera: Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que hace es perfecto.
Tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. Esto me gozaba cuando yo escuchaba y leía este texto. Este texto y este salmo, fue escrito por el levita Asaf. Asaf era uno de los músicos de David. ¿Y en qué momento Asaf escribe este salmo? En un momento de opresión, en un momento de dolor, un momento de desesperación. ¿Qué te quiero dar a entender? Que para tú poder ver milagros tienes que estar pasando momentos difíciles. ¿Y sabes qué me toca el corazón, iglesia? Asaf, cuando escribe este salmo, él lo escribe con unos objetivos. Uno era para recordar lo que Dios había hecho por Israel. Y segundo, para alimentar su fe. ¿Por qué te digo esto? Va a haber momentos difíciles en nuestras vidas como cristianos. Pero tú tienes que reconocer que el Dios que te dio respuesta en el pasado es el Dios que te da respuesta en el presente y te da respuesta en el futuro. Y es necesario entender, iglesia, que los milagros que Dios hizo en un tiempo pasado, tú eres candidato de verlo en el presente y tus hijos y tu generación verlo en el futuro también. Por eso es que el título es el siguiente: confiando en el Dios de los milagros. Hay un montón de personas, hay un montón de gente orando a Dios por milagros. La gente se enamora de los milagros, pero no se enamora del Dios que hace los milagros. Porque cuando tú no te enamoras del Dios que hace los milagros, significa que tu casa está cimentada en la arena. Y cualquier cosa la va a mover. Y una fe cimentada en la arena es una persona peligrosa. Porque cuando vienen las pruebas y las circunstancias, fácilmente vende su fe por un plato de lentejas. Y esto tocaba mi corazón, porque el levita Asaf está escribiendo este salmo en momentos de dolor y tristeza. Y posiblemente no había quien lo animara. No había quien le dijera: estoy contigo. Pero cuando él empieza a escribir el salmo, él recuerda, porque en el momento de escribir, él va recordando lo que Dios ha hecho en un pasado por Israel. Y al momento de escribir, se empieza a alimentar su fe. Y empieza a decir: si Dios lo hizo, lo vuelve a hacer. Si Dios lo hizo, lo vuelve a hacer. Yo no sé qué situación puede estar atravesando tú en estos momentos. Yo no sé qué tipo de tormentas se han levantado. Yo no sé qué han dicho que tú no lo vas a ver, que tú no lo vas a lograr. Yo te tengo noticia hoy. Sigue confiando en el Dios de los milagros. Porque el Dios de los milagros, cuando mira que tú y yo somos fieles en lo poco, Él se encarga de abrir lo imposible para que sea posible para ti. Es por eso que yo no puedo hablarte de obtener milagros si la confianza no está cimentada en Dios. Confiar en Dios, el confiar
en el Dios de los milagros es creer en el poder sobrenatural a favor de nuestras vidas. Escucha esto. Cuando tú confías en ese Dios de los milagros, tú estás poniendo tu fe en un poder que no es común. En un poder que no es común. Porque cuando el poder empieza a ser sobrenatural, empieza a ocurrir cosas que no son comunes para el hombre natural. Ahí es donde empiezas a ver sanidad de cáncer, el SIDA empieza a retroceder, las personas que no tienen brazo empiezan a salir su brazo nuevo, órganos empiezan a ser órganos nuevos, porque en el depósito de Dios hay órganos nuevos. Pero la iglesia tiene que entender y confiar que el órgano y las necesidades que ocupa la tiene el Señor, obviando. Escucha. Si Él quiere darlo o no lo quiere dar, porque está en Él. Él tiene el poder de cambiar la historia. En un chisquín de sus dedos, Él cambia toda la situación. Pero ¿saben por qué no lo está haciendo? Porque Él quiere que tú y yo dependemos de Él. Y que en lo poco le demos la gloria, para que cuando las cosas grandes lleguen, tú sigas siendo fiel. ¿De qué me sirve que Dios haga el milagro en tu vida? ¿De qué me sirve que Dios abra la ventana de los cielos? La Biblia me habla que Dios abre la ventana de los cielos. No habla de puertas, habla de la ventana de los cielos. Y va a caer bendiciones hasta que sobre y abunde sobre nosotros. Pero ¿qué está pasando con el pueblo? Está recibiendo los milagros, está recibiendo la respuesta de Dios. Y luego que ocupa, que Dios le da el milagro, no quieren compromiso con Él. Pero ese es un trato de cada persona. No significa que Dios no está respondiendo. Es un trato que Dios tiene que hacer con cada persona. Y hoy vamos a hablar muchas cosas que el Señor nos va a hablar y nos va a afirmar. Porque hay muchas facetas que Dios se manifiesta como el Dios de milagro. Pero a veces nosotros nada más creemos que nada más es en una sola faceta. Hoy lo vamos a aprender. Es creer en su poder sobrenatural a favor de nuestras vidas. Incluso en circunstancias imposibles, depositando la fe en su voluntad y planes. La palabra del Señor me enseña que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos angustiamos? Somos humanos, imperfectos. Esa es una respuesta que usted me va a dar. Pero ya usted no camina ni yo camino como caminábamos antes. Es necesario entenderlo. Hoy yo quiero hablarte de algunas manifestaciones del Dios de los milagros. Voy a hablarte de 4 etapas. Voy a iniciar con la primera, donde Dios se manifiesta como el Dios de los milagros. Dios se manifiesta en el poder sobre la naturaleza. A veces nosotros creemos que aún viendo las circunstancias que está sucediendo atmosféricamente, Dios ha perdido el control. No. Dios tiene el poder de cambiar y manifestar su poder en todas las áreas donde sus hijos estén involucrados. Cuando hay un hijo de Dios que está atravesando situaciones y adversidades, Dios hace que la atmósfera, hace que la naturaleza se mueva a favor del pueblo de Dios. No lo estás agarrando todavía. Es necesario entender que cuando tú estás bajo la cobertura de Dios,
Es necesario que tú entiendas que cuando tú estás en obediencia a Dios, la naturaleza se tiene que sujetar al hombre obediente por causa del Dios de los milagros. Te lo voy a explicar un poquito más profundo. Cuando el pueblo de Israel sale del pueblo de la nación de Egipto, el pueblo de Israel era oprimido, pero iba bajo la cobertura de Dios. Y todo el que está bajo la cobertura de Dios aprende a caminar bajo la seguridad del Dios invisible. Porque lo que veía el pueblo de Israel era una columna de fuego y una columna de nube. Pero hubo un momento, lo que empezó a ver fue el faraón que venía persiguiendo. ¿Y qué me apasiona? Faraón y el mar. Mar es naturaleza, pero donde había un hombre que confiaba en el Dios invisible, provocó que el mar se abriera en dos. Hay cosas que todavía nuestra mentalidad no llega, por eso que no lo comprendemos. Por eso es que es necesario que pasemos pruebas. Cuando Moisés vio que el mar se abre en dos, cuando el enemigo venía atrás y el mar se sujetó al Dios que hace milagros, y el mar se abre y queda en seco para que el pueblo de Dios atravesara en seco. Y no se cerró hasta que el último no cruzara. Eso es seguridad y confianza en un Dios que no vemos, pero está presente. ¿Seguro? ¿Quiere que siga? Hay un hombre en la Biblia que me habla que el pueblo de Dios que está sujeto está perdiendo una batalla. Pero el hombre de Dios ve que está perdiendo y le da la orden al sol y a la luna. Sol, detente, y luna, detente. En el valle de Gabaón, en Gabaón y en el valle de Jalón, hubo una orden, y científicamente está comprobado que hay un día más largo en todo el año. Y fue el día que Josué le dijo al sol: detente, porque estaba perdiendo. Aún el sol y la luna se sujetó a un hombre que está caminando bajo la confianza y confiando en el Dios de lo invisible, y al momento de esto empieza a experimentar el Dios de los milagros. Yo no sé qué cosa tú estás ahorita mismo declarando. Muchas veces el entorno nuestro marca respuestas contrarias. Y yo de hablar un lenguaje de reino, empiezo a hablar un lenguaje de perdedor. Por eso es que yo no puedo concebir que tú me digas que tienes fe y tienes confianza y tu lenguaje no sea de reino. ¿Sigo? ¿Seguro? Dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, Josué, capítulo 10, versículo 12. El día en que Dios le dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios. La indicación y la palabra la suelta Josué, pero Josué, ¿a quién le pidió la autorización? Le pidió el favor, le pidió ayuda al Dios de los milagros. ¿A quién tú le estás pidiendo ayuda?
Y dice, y delante de todos los israelitas exclamó: Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tu luna espera en el valle de Jalón. Y así como Josué lo dijo, ocurrió. Es necesario entender. Puede ser el astro más grande, puede ser la circunstancia más difícil, pero cuando tú tienes la confianza en el Dios de los milagros, lo imposible se hace posible. Te estoy hablando del poder, del Dios, de los milagros sobre la naturaleza, que es la primera etapa. Y esto me impacta. Este texto que vamos a ver ahorita, yo no sé a cuánto le ha tocado experimentar milagros en medio de una naturaleza adversa. Nosotros hemos hecho campañas al aire libre, equipos de sonido afuera, y el tiempo empieza a ponerse negro. Ay, pastor, va a llover, y empieza a ponerse negro. Y el equipo que se supone que debe alimentar tu fe viene a matar la poca fe que tienes. Es necesario entender que yo no puedo hablar un lenguaje común. Yo tengo que hablar un lenguaje de reino. ¿Y sabe qué sucedió? Empezábamos a orar: Señor, lleva la lluvia a donde la necesiten, Señor. Que empiece a correr, hermano. Nosotros podíamos experimentar que alrededor llovía, pero en el lugar donde estaba la campaña no llovía. Es por eso que cuando nosotros vemos que Elías viene y le dice al rey Acab: mira, a causa de la orden que yo dé, va a dejar de llover. Cuando hay un hombre de Dios que confía en Dios, el enemigo tiene que reconocer que aún la naturaleza se sujeta al dominio de un hombre que está bajo la cobertura de Dios. Dios nos quiere llevar a niveles mayores, pero si no tenemos fe para un calzado, si no tenemos fe para comernos un arroz con camarones, ¿cómo vamos a hacer que la lluvia cese? Es necesario entenderlo. Pastor, pero tú nada más me estás hablando del Antiguo Testamento. Tranquilo. Hay una escena donde el Señor está en una barca y se levanta una tormenta. La tormenta se empieza a levantar y la barca se está hundiendo. Y se levantan los discípulos con miedo, aquellos discípulos que caminaban con Jesús. Maestro, muchos de ellos hasta incluso murmuraron: mira cómo duerme de tranquilo. Pero el hombre sabía quién era él en Dios. Él sabía que aún la naturaleza se sujeta a lo que él dice. Pero él quería darle una enseñanza a los discípulos. Muchas veces las cosas, cuando nosotros decimos estar en la barca y Jesús en nuestra barca y nos desespera cualquier cosa. Pero se levanta el hombre perfecto y sale y le habla a la tormenta: calla y enmudece. Y cuando le habla la tormenta, hasta el mar se sujetó.
Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos. Que cuando tú caminas y yo camino bajo una cobertura, el Dios de los milagros da el poder de hablar a la naturaleza y la naturaleza se sujeta. Segunda característica, provisión divina. Cuando tú tienes confianza en el Dios invisible, tú sabes quién es tu proveedor. Poquitos amenes. Cuando tú tienes confianza en Dios, a ti no te... Posiblemente la harina escasee, el aceite escasee, pero tú sabes quién es tu Dios. Que ese Dios es el que hace que la harina empiece a brotar y el aceite empiece a brotar. Pero muchas veces decimos que tenemos confianza, pero en los momentos difíciles soltamos a Dios y corremos a Egipto. Te lo voy a volver a repetir. ¿Por qué corremos a Egipto cuando la harina y el aceite escasean? ¿Por qué? ¿Por qué corremos a Egipto? Cuando las cosas no están saliendo como yo quiero. O cuando yo veo que el negocio no rinde lo que yo quería que rindiera. Por eso es que yo bendigo a todos los que han sido fieles en su diezmo y su ofrenda. Porque han aprendido a depender quién es su proveedor. Porque en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Y aquí no te hablamos de dinero. Pero tienes que comprobarlo con tu vivencia. Porque yo te lo puedo enseñar y te lo puedo decir, pero no te puedo obligar. Eso viene por revelación. Y cuando tú haces las cosas por revelación, Dios te honra. Es por eso que la provisión divina, escucha esto, es la segunda manifestación. Cuando tú confías en el Dios de los milagros, viene una provisión divina, que no es lo mismo que la provisión natural. En la Biblia me habla en Génesis una provisión divina que pasó de una manera sobrenatural. Aun cuando el hombre de Dios no quería y estaba sin fuerza. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Mira lo que le está pidiendo Dios a Abraham, su único hijo, el hijo de la promesa, a Isaac. Aquí hay una enseñanza profunda. Tú quieres ver provisión divina, tienes que dar lo mejor que tú tienes a Dios. No las obras. Tu tiempo, tu familia, tus sueños, tus metas, tu finanza, tu casa, tu carro, tus manos, tus pies. Y Abraham, a pesar de que su corazón estaba desbaratado, él fue a dar el sacrificio que Dios estaba pidiendo. Y estando en ese lugar a sacrificar a su hijo y tomó el cuchillo, Dios interrumpe. Y donde no había, Dios proveyó. Por eso que ese monte hasta hoy día, en ese lugar se llama Jehová Jireh. Qué fácil es decir, yo confío en Jehová Jireh. ¿Seguro? ¿Seguro que nosotros confiamos en Jehová Jireh? Porque cuando tú confías en Jehová Jireh, tú vienes a la casa del Señor, no con las manos vacías. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de una actitud de adoración, te estoy hablando con una entrega, te estoy hablando de que tú no vienes igual que
hace 5 días atrás, hace un año atrás. Tú vienes con una mentalidad renovada. Tú vienes dispuesto a alabar. Tú vienes dispuesto a adorar. Tú vienes dispuesto a aplaudir. Tú vienes dispuesto a saltar. Porque en el salto que tú das, la pierna chueca que tienes se sana. Sencillo. Sencillo. Porque estamos hablando de provisión divina. La provisión de Dios, cuando es divina, es solamente Él sabe y Él tiene sus momentos y cómo hacerlo. Porque es divina. Pero llegamos a la casa del Señor, todo renco, ñanclenco, y nos ponen gomas en las pompas y no nos levantamos de la silla. Pero quieres una provisión, da sacrificio que te cueste. Porque para poder ver los cielos abiertos, mi sacrificio tiene que ser de olor grato. Hermano, yo sé que podemos estar cansados. Yo sé que es estar enfermo. Y estar sirviéndole al Señor. El domingo que salimos de este lugar, caímos en cama. Por eso que usted ha visto que he estado desconectado. Hasta ahorita tomé el teléfono, algunos ni le responden. Me vi ahorita allí. Y estoy contento porque estoy sudando, porque tenía días que no sudaba. ¿Y sabes por qué? Porque te doy ejemplo de seguir a Jesús y creo en la provisión divina. Tú no me ves quejándome. Tú no me ves renegando. Porque he aprendido, pero eso es en la magnitud que tu fe esté cimentada, si en la roca o en la arena. Pero yo no te puedo exigir algo que no estás experimentando o no deseas experimentar. Porque cuando tú deseas experimentarlo, tú vas a entrar a niveles mayores. El pueblo de Israel tenía hambre. Y en esos momentos desciende el maná. Y aquí hay una enseñanza. Porque el Señor decía, no vas a recoger para mañana. Porque la porción de mañana yo la tengo. La porción de mañana yo la tengo. El único día que vas a recoger va a ser el día del descanso. Porque es necesario que el cuerpo descanse. ¿Y sabe qué? Los hijos de Israel, la generación que venía creciendo, tuvo que ver descender el maná. Tuvo que ver brotar la peña en agua. Tuvo que ver que las aguas de Shur eran amargas y por causa del Dios de los milagros se vuelve dulce. La ropa crecía. ¿No es el mismo Dios que está sirviendo? ¿No es el mismo Dios que está sirviendo? ¿Por qué quieres quitarle los títulos a Dios? ¿Por qué tú quieres ser Dios? Es que si yo no estoy, no, quítate, muere a ti. Tengo que morir yo para darle lugar al Dios de la provisión divina. Porque tenemos unas características como ser humano. Que yo soy el que llevo la comida a casa. Que por mí es que come mi familia. Ciertamente la Biblia dice que con el sudor de nuestra frente ganaremos el sustento. Dios el que abre puertas. Dios el que pone los contactos. Eso es provisión divina, mamita, papito. Te lo estoy enseñando. Porque los clientes, en lo poco tú eres fe, los clientes el Señor te los manda. El Señor te lo empieza a mandar. Esto es para él, esto es para ella, esto es para ella. Puede haber 1000. Pero tú calificas entre esos 1000.
y posiblemente no tengas el equipo como lo que tienen los 999, pero tú eres obediente y eres atractivo para las bendiciones y tú confías en el Dios de los milagros. Es por eso que a mí me apasiona esto. Pero aquí hay un peligro, escuche esto, aquí hay un peligro, que el pueblo de Israel tuvo que perecer 4 generaciones para poder entrar a la tierra prometida. Pregúntame por qué. Yo le decía al Señor, ayúdame, porque tanto ver la provisión divina, se acostumbraron y se creían los intocables. Que Dios nos ayude. Si tú ves que Dios está proveyendo, no te vuelvas altivo, no te vuelvas arrogante. Nunca te olvides donde Dios te ha sacado. Nunca te olvides cuando comías el guineo sancochado con el huevito sancochado. Puedes comer los mejores manjares, pero siempre recuerda que esa provisión divina es porque has confiado y tu fe está cimentada sobre la roca. Y una fe cimentada en la roca no es altiva, no es arrogante y no es patán. Reconoce que los triunfos que está recibiendo vienen del reino. Y una persona del reino califica en todas las áreas para prosperar. Cuando nosotros vamos a la historia del Nuevo Testamento, hay una escena donde hay unas multitudes con hambre. Y los discípulos no sabían qué hacer. Pero Jesús nunca pierde el control. Habían unos peces y habían unos panes. Y no fue una vez que Jesús alimentó multitudes. ¿Y sabes qué me toca? Que en las manos de Jesús todo es multiplicado. En las manos de Jesús todo se multiplica. Aún el diablo reconocía el poderío de Jesús para agarrar la piedra y transformarla en panes. Te hago una pregunta. ¿Por qué quieres soltar la mano de Jesús cuando no tienes comida y no tienes ropa? Esto es lo que descontrola a cualquier hombre y cualquier mujer. ¿Y qué voy a darle de comer a mis hijos? ¿Y cómo lo voy a vestir? Hay personas que se desesperan por una deuda. Pero no estás confiando en el Dios que provee para que cancele la deuda. No estás confiando en el Dios que alimentó el pueblo de Israel y vistió el pueblo de Israel. Mateo capítulo 6, versículo 26 me habla que Dios alimenta las aves. Escucha. Y viste a los lirios. Y la pregunta que Jesús hace en ese lugar, en ese texto, es la siguiente.
¿no valéis más tú que las aves? ¿No valéis tú más que las aves? Tú eres hijo. Yo soy hijo. Hace un momento yo miraba un varón agarrando unos zapatos y ilustrándolos. Y esos zapatos me gustaron, le puse un like. Y cuando yo voy a ver, ese zapato está más o menos como en 250. Y yo me quedo analizando. A veces el enemigo ha puesto en nuestra mentalidad que nosotros no vamos a llegar a niveles de comer bien y de vestir bien. Yo no calificaba para tener carro. Yo veía imposible tener una casa. Usted no calificaba para ser empresario. Porque usted no viene de una generación de empresarios. Usted se levantó de la nada. Y de la nada Dios creó todo lo que tenemos. Pero estás viniendo ahora a la mano del Señor. Estás viniendo ahora que el Señor sea tu socio mayoritario en tu empresa. Que Él sea que conecte los clientes contigo. Que el personal que tú tienes honre a Dios. Para que el personal sea bendecido a través de esa empresa bendecida que tú tienes. Y que ellos tengan que reconocer que la provisión divina viene del Dios de los milagros. Las empresas avanzan por causa de los hijos de Dios que trabajan en las empresas. Hay empresas exclusivas en Estados Unidos que se han dado cuenta que contratar a cristianos, su empresa han disparado en la venta. Pero cuando verdaderamente un cristiano camina bajo cobertura, ¿por qué te desesperas? Cuando las cosas, es que yo quiero comerme. Hace unos momentos yo miraba un comentario y decía una persona en un pensamiento: ¿cuánta gente que yo conozco están en negocios ilícitos y nada le pasa? Pero si yo ingreso a este negocio, al primero que agarren a mí, y Dios dice para enseñar a los demás. Yo me ponía a analizar qué hay en el corazón de esa persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en el corazón? Es por eso que hoy yo he traído esta enseñanza. Y al momento de traer la enseñanza le da a usted base para seguir avanzando en Jesús. Yo quiero que usted crezca. Que usted reconozca que usted no le está sirviendo a cualquier Dios. Tercera manifestación del Dios de los milagros. Sanidad y vida. Sanidad y vida. Pero nosotros nada más pensamos en el Dios de los milagros solamente en esta etapa. No vemos en las otras. Usted puede venir en el carro y puede venir una tormenta, usted puede ver y usted reprenda la tormenta y la tormenta se va a ir. Se va a ir. Usted puede estar trabajando, Señor, envíame un cliente. Oye, y de repente salió del monte. Oye, ¿qué andas vendiendo? Bueno, dame $500 de esto.
Yo pensé que los vendedores y los negociantes y los empresarios aquí iban a decirme amén. Porque es así. Pero nada más nos hemos enfocado en la sanidad y en la vida. Ciertamente el Dios de los milagros sana. Por eso que en Éxodo 15:26 dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando tú tienes la confianza en el Señor, hermano, no hay enfermedad que el Señor no sane. No hay enfermedad que Dios no sane. Hoy bendecimos a Carlos Yair y a Maciel y a Arlet que está acá. Hoy cumple un mes de nacida. Dios sana y da vida. Dios sana y da vida. Porque lo imposible, lo que es para el hombre, para Dios no es imposible, es posible. Por eso es que cuando Jesús llegaba a un lugar, sanaba al cojo, al ciego, al mudo, al manco, sanaba. Jesús tenía una particularidad de sanar de una manera original. Él no complicaba. Al ciego había ciego, pues escupió en el lodo, vino y vaya. Pero hoy queremos venir con un montón de protocolos, hermano, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús. Pero queremos venir con un montón de protocolos que si no traigo el billete de 100, Dios no me puede sanar. ¿A dónde lo dice? Queremos comprar el milagro que Jesús lo hace de una manera soberana. ¡Wow! Aún Jesús ha prometido vida en medio de la muerte. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está presente. Y es necesario entenderlo. Protagonista de la sanidad se llama Jesús. Por las llagas de Cristo nosotros somos curados. Es por eso que es necesario entenderlo. Ay, pastor, que mira que aquello. Hermanos, si tú tienes la confianza en Jesús, Jesús te sana. Jesús te libera. Jesús te da vida. Porque la Biblia me habla y me registra. Escúchame esto. Que había una mujer de flujo de sangre. Lo que no pudieron hacer los médicos, lo que no pudieron hacer los brujos, hermano, lo que no pudo hacer el dinero, lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús. En alguien que confiaba que iba a obtener ese milagro de Jesús. Cuando el hombre recurre a Jesús, cuando recurre primero a los médicos. Y más cuando tiene. Le dan un diagnóstico, corres para los médicos. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Y le buscan la lógica para resolver la sanidad. ¿Cómo tú quieres experimentar? Y aún así Dios es soberano. Y dice, hijo, aquí estoy. Hoy día las iglesias se les ha olvidado que Jesús sana. Ahorita vimos las iglesias han trabajado mucho en la psicología y están sacando las sanidades de las iglesias. Ciertamente tenemos que cuidar nuestra manera de comer. También tenemos que hacer ejercicios. Tenemos que tomar agua, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede cuando hay una enfermedad que es incurable? ¿Quién la sana? ¿Quién liberta?
Yo te quiero ser sincero. Las 3 veces que yo tuve que llevar a Isaac para que lo operaran, las 3 veces se cayeron las operaciones. Y yo le dije, Dios, te creo a ti. Con Eunice, 2 veces teníamos que operarla de los ojos. Digo, Señor, se cae en la operación, te creo a ti. Hermanos, es fácil decir, amén, pastor, pero cuando tú estás en mis zapatos, hermano, tú ves qué hace, tú te desesperas. Te desesperas. Y esto hay que tener cuidado, iglesia. Tengo que ser diligente. No estoy diciendo que no sea diligente. Sí tengo que ser diligente, pero con mi confianza puesta en el Señor. Cuando te duele el cuerpo, te duele algo, ¿recurres a Dios primero o a la pastilla? Pero ¿sabes algo? Que hubo una muchacha que muere. Y todo el mundo decía, no llegó a tiempo. Pero Jesús decía, no murió, ella duerme. Porque el que tiene el poder de impartir vida es Jesús. Y la hija de Jairo se levantó en medio de la muerte, igual que Lázaro. ¿Saben cuándo nosotros tenemos miedo a la muerte? Cuando no confiamos en el Dios de los milagros. Y aquí yo he visto milagros en estos 2 años ocurrir. Y de los milagros que yo he visto que Dios ha hecho, yo puedo contar las personas que están aquí. Porque la gente se enfoca más en el milagro y no en Dios. Por eso que cuando usted le pide en oración y ve un milagro, recuérdeselo. Dios te dio una oportunidad, aprovéchala. Dios te dio una oportunidad, aprovéchala. Dios te dio una oportunidad, aprovéchala. No vengas a decir después que Dios no te respondió, porque posiblemente te respondió 5 años viviendo de una manera, a tu manera, una manera que no honra a Dios, y posiblemente en el 6º año te pasa algo, es que Dios sí es malo, pero los 5 años que viviste de gracia no te acordaste. Hay que tener mucho cuidado con esto, iglesia. Hoy te he hablado 3 manifestaciones en el poder de la naturaleza, en la provisión divina y sanidad y vida. Quiero hablarte de la 4ª y última manifestación. Aquí sí voy a hacer un stop, porque es algo que he estado viendo. Liberación de demonios. A la iglesia, ¿cómo le tiene miedo a este tema? Pero me apasiona. Cuando tú crees en el Dios de los milagros, la liberación se convierte en pan para los hijos. Dios no libera a bastardos, libera a hijos. Dios quiere la libertad completa en los hijos. Liberación en todas las áreas. Y es necesario que tú lo entiendas. Porque si tú no lo entiendes, eres presa fácil de Satanás. Y confiar en el Dios de los milagros te hace libre. La liberación de demonios, esto señala la cercanía del reino de Dios en un lugar. Escucha. Hablar de liberación de demonios, esto señala la cercanía del reino de Dios en un lugar. Porque cuando
cuando Jesús llegaba a un lugar, lo primero que se incomodaban eran los endemoniados. Y la iglesia tiene que entender, que voy a tomar un poquito de tiempo, que si a mí me cuesta levantar la mano, si a mí me cuesta dar una danzadita, si a mí me cuesta decir un gloria a Dios, aleluya, yo tengo que analizarme qué está pasando. Si soy de los que siempre tienen que mandarme, yo tengo que analizarme. Por eso es que es necesario entender qué rico es experimentar la provisión divina. Qué rico es experimentar sanidad y vida. Qué rico que la naturaleza se sujete al hombre de Dios. Y lo dejaba de cuarto punto, porque yo sabía que me iba a tomar un poco más de tiempo. Pero el pueblo de Dios no quiere ser liberado. El pueblo de Dios vive influenciado del enemigo por causa de una decisión. Por eso es una mentalidad pecadora, pecaminosa. Se hacen santos en la iglesia, en la calle, son perversos. Porque hay influencia demoníaca. Tienen el deseo de avanzar, tienen el deseo de cambiar, pero no quieren ser libres. Porque aquí en estas casas se le da la libertad al Espíritu Santo, y cuando está el mover de Dios, hermanos, son los que tú ves con los ojos abiertos, inspeccionando el área. Métete. Cristianos que están en medio de la alabanza, en medio de la aplicación, durmiéndose. Bostezando. Una salidera a los baños. Pregúnteme. ¿Sí? ¿Sigo o paro? La Biblia me habla que cuando Jesús llega a Gadara, está el endemoniado gadareno y corre. ¿Qué tú tienes contra mí? Jesús nada más hizo que poner sus pies sobre tierra, y el endemoniado se alborotó. Y usted va a entender más de 4 cosas al final. Se alborotó. Le incomodaba. Da la orden que entró el hato de los cerdos, pero no soportaba. Me llamo Legión. Legión son muchos demonios. Pero ¿sabes qué? Ese hombre también quería ser libre. Si usted no tiene la disposición de ser libre, aquí yo puedo cansarme de orar y usted no es libre. Por eso es que hay conductas que usted tiene que pesar. Conductas, actitudes, que si lo lleva a pecar y es repetitivamente, usted puede ser un candidato número 1 de influencia demoníaca. Demonios influenciando el carácter, influenciando. No quiero tocar muy abierto porque
usted no está preparado. Porque queremos que Dios nos hable. Pero ¿de qué me sirve que Dios me hable si sigo siendo el mismo mañoso y no quiero cambiar? Usted sabe que al momento de hablarle a usted todo lo que se alborota en la casa del pastor, para que usted me diga que sigue con las mismas actitudes, con las mismas mañas. ¿Ah? Porque la guerra la tiene. Los demonios van a estar en la guerra con el hombre y la mujer que quiere hacer las cosas bien. Por eso es cuando nosotros vamos y vemos en la Biblia, dice que había un hombre mudo, y esto me impacta. Y Jesús llega y reprendió al demonio y el hombre habló. A veces nosotros nos vemos las cosas tan natural. Les enseño. Tantas cosas que están pasando en su vida y usted lo ve tan natural porque no es espiritual. Y eso me impacta. Lucas 11:14 habla sobre ese texto. Que había el hombre mudo. Y Jesús llegó y reprendió al espíritu, al demonio. Y el hombre habló. Le habló. Por eso que dice que en la sanidad el mudo habla, el ciego ve, el cojo salta. Hay demonios que se especializan en un área específica del cuerpo. Hay mujeres que son frías. Por eso es cuando yo escucho hablar el cambio de la menopausia, que la mujer entra en un fuego, reprende. Tú no eres igual que los demás, tu cuerpo le pertenece a Jesús. Cuando yo veo adolescentes creciendo, que se viene un espíritu de Casanova, reprende. Se creen los buenones. Hermanos, terrible. Que ellos son los que si ellos no están, los tipos de la película, no es película. Hello. Yo le dije que iba a demorar un poquito más en este punto. Es necesario entenderlo. Que cuando tú tienes la confianza en el Dios de los milagros, hermano, hasta los demonios influencian a los hijos nuestros. Hay chiquillos que en la iglesia no prestan atención a la predicación, pero están influenciados. Pero eso se lo estoy hablando de una manera general. Usted va a tener que a usted le va a tocar aprender, vivirlo y descubrirlo y desatar. Por eso yo podía ver en iglesias llegar que si el niño no está pintando, que si el niño no está... No. Usted viene a adorar al Señor. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo. ¿Cómo es posible que usted es mamá y papá y que su hijo anda por la afuera jugando, corriendo, haciendo lo que le da la gana en la iglesia? No. Tú vienes a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque si aquí en la iglesia es así que se espera en la escuela. Y mi hijo no hace eso. No, mi hijo no. ¿Seguro? Te hago una pregunta. ¿Los demonios te conocen? ¿Te conocen o no te conocen? Es una pregunta que reflexione. Porque hay personas
que conectan con el carnal fácilmente. Fácil de hablar vulgaridades. Fácil de hablar doble sentido. El demonio no se le va a alborotar a eso, que ese es un aliado. Te estoy hablando de cristianos aliados con los demonios. Porque los demonios solamente se alborotan cuando hay un hombre que camina bajo el reino. Esto es serio. Esto es serio.